A ver, seguro que alguna vez nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo es posible que un hogar inteligente haga lo que le pedimos? Le decimos, enciende la luz del salón y ¡zas! La luz se enciende. Pero, ¿qué pasa exactamente entre que damos la orden y la acción se produce? Bueno, pues hoy vamos a descubrir quiénes son los verdaderos responsables de que todo eso ocurra. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Primero veremos qué son exactamente estos músculos del hogar inteligente. Después nos meteremos de lleno en cómo controlan la luz, desde un simple encendido y apagado hasta las regulaciones más complejas. Luego pasaremos al movimiento, con persianas y toldos. Veremos que hacen mucho más que eso. Y para terminar, la parte clave, cómo se conectan estos músculos con el cerebro del sistema. Venga, vamos al lío. Si pensamos en un sistema domótico como el cerebro que piensa y da las órdenes, tiene que haber algo que las ejecute, ¿no? Unos músculos que hagan el trabajo físico. Pues bien, esa es exactamente la función de los actuadores. Aquí tenemos la definición formal, pero la idea es muy sencilla. El actuador es el puente entre el mundo digital de las órdenes y el mundo físico de las acciones. Recibe una señal eléctrica, una orden del sistema, y la convierte en una acción real. Encender una luz, mover un motor, abrir una válvula, lo que sea. ¿Y de qué tareas se encargan? Pues de un montón de cosas que nos suenan a todos. Desde lo más evidente, como encender y apagar luces o subir y bajar persianas, hasta cosas que son importantísimas para el confort y la seguridad, como regular la calefacción, cortar el gas si hay una fuga, o incluso simular que hay gente en casa para disuadir a posibles intrusos. Vamos a centrarnos ahora en su campo de batalla más habitual, donde más los vemos en acción, el control de la iluminación. Es que aquí es donde realmente brillan. La función más básica de todas es, lógicamente, la de encender y apagar. El actuador aquí se comporta como un interruptor que podemos controlar a distancia. Recibe la señal y simplemente deja pasar la corriente o la corta. Así de fácil. Y da igual que sea una bombilla normal de 230 voltios o una de bajo voltaje con transformador. Claro, encender y apagar está muy bien, es la base. Pero la verdadera magia de la iluminación inteligente, la gracia, está en poder regular la intensidad, en crear ambientes, y para eso necesitamos actuadores un poco más sofisticados. Y aquí entra en juego el famoso regulador o dimmer. Este tipo de actuador no se limita a abrir o cerrar el paso de la corriente. Lo que hace es modular la cantidad de tensión que le llega a la bombilla. A menos tensión, la bombilla luce menos. A más tensión, luce más. Es un principio bastante simple, pero súper efectivo. Sobre todo con las bombillas de toda la vida, las incandescentes o las halógenas. Pero claro, la cosa cambia radicalmente cuando hablamos de luces fluorescentes o de bajo consumo. A estas no les puedes cambiar la tensión así como así para regularlas, no funciona. Necesitan un tipo de comunicación más inteligente, más elaborada. Y para eso, por suerte, tenemos protocolos estandarizados. El primer sistema, y uno de los más veteranos, es el analógico de 1 a 10 voltios. Es una tecnología muy robusta y fácil de entender. El actuador manda una señal de tensión continua al balasto de la lámpara, que es el cacharrito que la controla. Si manda 1 voltio, la luz está al mínimo. Si manda 10, está al máximo. Y cualquier valor intermedio, pues da un nivel de luz intermedio. Simple y eficaz. Luego, la tecnología dio un pasito más y apareció el DSI, que son las siglas de Digital Signal Interface. Aquí ya no hablamos de una tensión que varía, sino de una señal digital, de unos y ceros, que viaja por un bus. La gran ventaja, que con un solo bus podemos controlar grupos enteros de luces a la vez, lo que simplifica un montón las instalaciones. Y con esto llegamos al que es, a día de hoy, el estándar de oro, DALI. La palabra clave aquí es direccionable. Significa que cada lámpara en el bus tiene su propia dirección, como si fuera una dirección de correo. Esto nos da un control absoluto e individual sobre cada una de ellas. Podemos decirle a la lámpara 5 que se ponga al 30%, a la 12 que se apague y a la 23 que se ponga al 80%. Todo con la misma orden. Esto abre un mundo de posibilidades para crear escenas de iluminación súper personalizadas. Pero ojo, que no todo va a ser encender y apagar luces. Este mismo principio de convertir una señal en una acción física nos sirve, como no, para controlar el movimiento dentro de casa. El mecanismo de una persiana motorizada es en el fondo muy lógico. El actuador recibe la orden, que puede ser sube o baja. En función de eso, manda electricidad al motor para que gire en un sentido o en el otro. Y lo bueno es que el propio motor ya tiene unos topes, unos finales de carrera, que le dicen cuándo ha llegado arriba del todo o abajo del todo, y entonces se para solo. Y aquí es donde vemos la verdadera inteligencia del sistema, cuando los actuadores no solo responden a un botón, sino que se conectan con sensores. Imaginaos este toldo. Un sensor de luz detecta que hace mucho sol y le ordena al actuador que lo extienda para dar sombra.
Pero si de repente un anemómetro detecta que el viento sopla demasiado fuerte, le da la orden contraria para que lo recoja y así evitar que se rompa. Eso es automatización de verdad. Pero es que los actuadores no solo se dedican a mover cosas que vemos como luces o persianas. También se encargan de controlar flujos que, aunque son invisibles, son absolutamente vitales para el funcionamiento y la seguridad de la casa. Y un ejemplo perfecto de esto son las electroválvulas. Para que nos entendamos, son como grifos o llaves de paso automáticas. Son un tipo de actuador que cuando recibe una señal de un detector de fugas, ya sea de agua o de gas, puede cortar el suministro general al instante. Es sin duda un elemento de seguridad fundamental en cualquier hogar inteligente que se precie. Muy bien, ya hemos visto qué hacen los actuadores y algunos ejemplos. Pero nos falta una pieza importante del puzzle. ¿Cómo llegan esas órdenes desde el cerebro, el sistema domótico, hasta estos músculos? ¿Cómo es esa comunicación? Pues la comunicación se basa principalmente en dos tipos de idiomas o señales, las digitales y las analógicas. Una señal digital es como un interruptor de la luz, o está encendido o está apagado. Es binaria, un sí o un no. En cambio, una señal analógica es como el regulador de volumen de una radio. Puede tomar un montón de valores intermedios. Es la que permite un control con muchos más matices, como esa de 0 a 10 voltios que veíamos para las luces. Aquí vemos un ejemplo clarísimo de una salida digital. El sistema domótico le da una orden a un relé. Un relé no es más que un interruptor electromecánico. Al recibir la orden, se cierra, deja pasar la corriente y enciende el dispositivo. Es una acción de todo o nada, directa y sencilla. Y por otro lado, aquí tenemos el caso de la salida analógica. La cosa tiene más miga. El sistema no le dice enciéndete, le dice ponte al 65% de intensidad. Y para ello envía una señal variable que el balasto de la lámpara interpreta para ajustar la luz justo a ese nivel. Es la diferencia fundamental entre un control básico y un control fino y preciso. Al final, si nos tenemos que quedar con una sola idea, creo que esta definición del principio lo clava. El actuador es esa pieza, es el evento esencial que, bajo las órdenes del sistema, es capaz de actuar sobre los aparatos de la casa y cambiar cómo funcionan y cómo se comportan. Es el que hace que las cosas pasen. Así que la próxima vez que una luz se regule suavemente para crear el ambiente perfecto, o una persiana se recoja sola para protegerse del viento, ya sabemos que detrás de esa acción hay un pequeño actuador trabajando en la sombra, el músculo silencioso que hace posible toda la magia de la domótica. Y ahora que sabemos esto, la pregunta es inevitable. Si tuviéramos este poder, ¿por dónde empezaríamos a automatizar?